Capítulo 5, enzimas. Contenido que se va a analizar el día de hoy. Propiedades generales. Las enzimas son macromoléculas o polímeros biológicos encargados específicamente de una función importante. Es así que a este grupo de moléculas se las puede denominar también como proteínas especializadas, ya que básicamente son proteínas, están conformados por aminoácidos unidos covalentemente mediante enlaces peptídicos, pero están o llevan adelante una función específica que es la biocatálisis, ¿no? Así que se los denomina biocatalizadores altamente especializados. ¿Bien? ¿Qué es la biocatálisis? Es simplemente una función, una propiedad que tienen este grupo de compuestos para promover el incremento de la velocidad de reacción química. Es decir, reacciones que en la naturaleza pueden llevar cierto tiempo para que se lleven adelante, dentro de la célula se llevan adelante en segundos, ¿no? Y este incremento de la velocidad se ve favorecido justamente a la presencia de este grupo de compuestos, de las enzimas. Entonces acá tenemos que necesariamente hablar o mencionar dos conceptos, enzima y sustrato. La enzima ya lo hemos definido, ¿no? Lo hemos conceptualizado, le hemos dado un concepto. El sustrato es más bien un compuesto químico que puede ser orgánico o inorgánico, ¿no? Que es capaz de ser reconocido por la enzima y ser transformado en un producto específico. En la reacción que vamos a analizar más adelante, el único que sufre algún tipo de cambio o modificación es el sustrato, y no así la enzima. La enzima, al ser un catalizador, no va a participar directamente en la reacción y en consecuencia no se va a modificar, no va a cambiar, solamente va a acelerar la reacción. Dentro de sus funciones tenemos catabolismo, anabolismo y movimiento. ¿Qué es el catabolismo? Son todas las reacciones que se llevan en la célula, al interior de la célula, con la finalidad de degradar compuestos grandes a compuestos pequeños, macromoléculas a moléculas simples. Y en consecuencia se genera energía. Anabolismo es el proceso inverso. Es decir, a partir de moléculas simples, sencillas, se pueden generar moléculas grandes, complejas. Esto conlleva cierto gasto de energía. Y el movimiento, ¿no? El proceso de contracción muscular y relajación se da gracias a la interacción de dos proteínas importantes, ¿no? La miosina y la actina. Y ahí se identifica una parte enzimática, una conjunción ATPasa, con la finalidad de generar energía para promover esa interacción entre la miosina y la actina. Clasificación. Hay 6 grupos importantes de enzimas, ¿no? Que engloban diferentes ejemplos, como los vamos a ir mencionando. Óxidos de reductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Los óxidos reductasas llevan adelante reacciones redox, de óxido-reducción, es decir, reacciones donde hay una ganancia o pérdida de electrones. Ejemplos, ¿no? Las tienen ahí en pantalla: deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas, reductasas, monooxigenasas. Siguiente grupo, transferasas. Son aquellas enzimas que son capaces de mover, trasladar, transferir grupos o residuos de un compuesto químico a otro compuesto químico, ¿no? Entonces tienen la capacidad de romper enlaces covalentes y formar nuevos enlaces covalentes, ¿no? El ejemplo que tienen en pantalla, tenemos una molécula AB y una molécula C, que serían los sustratos. Gracias a las transferasas, miren, lo que han hecho es remover el residuo B, ¿no? Y llevarlo, transferirlo al compuesto C, de tal manera que ahora tenemos dos productos totalmente diferentes, uno denominado A y otro BC. Ejemplos: transferasas C1, glucosiltransferasas, aminotransferasas, fosfotransferasas. Hidrolasas.
llevan adelante el rompimiento de enlaces covalentes por acción y participación de la molécula del agua. Es por eso que reciben el nombre de hidrolasas, ¿no? Hidro haciendo referencia a la participación del agua. Muchos enlaces covalentes para su formación requieren agua, ¿no? Y en su rompimiento, consecuencia, también generan agua. En este caso, el rompimiento de esta molécula, el rompimiento del enlace covalente, va a ser estabilizado gracias a los componentes iónicos del agua, ¿no? Como son el grupo OH o hidróxido y el grupo y el hidrógeno, ¿no? Entonces van a estabilizar de esa manera las dos fracciones que se han formado a partir de uno. Ejemplos: estearasas, glucosidasas, peptidasas, amidasas. Liasas o sintasas son aquellas que se encargan de promover la unión de dos compuestos químicos. Entonces esto se ve favorecido gracias a la formación de enlaces covalentes, ¿no? Hay un grupo que lleva adelante una función semejante, se denominan ligasas, pero la diferencia es que acá, por lo menos este grupo de enzimas, no requieren de energía para llevar adelante la reacción. Bien, entonces solamente se requiere la presencia de la enzima. Tenemos como ejemplos liasas CC, CO, CN, CS. Isomerasas llevan adelante reacciones de isomerización, es decir, formación de isómeros o compuestos químicos que tienen una misma fórmula o composición molecular, pero diferente estructura y en consecuencia diferente función, ¿no? Entonces, en otras palabras, y en función del análisis que ya habíamos realizado con anterioridad, ¿no? En la naturaleza pueden existir enzimas que convierten un isómero D en un isómero L, hablando, ¿no?, de las formas L aminoácidos, D aminoácidos. Otros ejemplos: epimerasas, isomerasas, cistrans, transferasas intramoleculares. Ligasas o sintetasas llevan adelante una función semejante al de las liasas, es decir, promueven la unión de dos compuestos químicos gracias a la formación de enlaces covalentes, pero a diferencia de las anteriores, requieren de energía, ¿ya? Requieren de la degradación del ATP y aprovechar la energía que se libera de esta degradación de ATP. Entonces tenemos ejemplos semejantes a los anteriores, ¿no? Ligasas CC, CO, CN y CS. Esto quiere decir que son ligasas que promueven la unión entre carbonos, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. En pantalla ustedes pueden observar la reacción general de una reacción enzimática. Este se da gracias a la participación de dos componentes importantes, la enzima y el o los sustratos. Estos se unen físicamente, ¿ya? De tal manera que se va a formar un complejo enzima-sustrato. Entonces, este complejo enzima-sustrato se da gracias a la interacción entre ambos participantes mediante enlaces no covalentes, débiles. Bien, mientras el sustrato esté unido a la enzima, este va a sufrir ciertas modificaciones dentro de su estructura, cambios, de tal manera que se va a generar un compuesto totalmente diferente, denominado producto o productos. En una primera instancia, este producto o productos van a estar unidos, van a seguir unidos a la enzima, ¿no?, por enlaces no covalentes, de tal manera que se ha formado el complejo enzima-producto. Y finalmente viene la etapa de liberación, donde la enzima se separa físicamente del producto o productos, ¿no? Hay un rompimiento de esos enlaces no covalentes, no se olviden que son enlaces débiles, y en consecuencia la liberación de los productos. Todo este procedimiento o en toda esta fase de reacciones, el único que ha sufrido cambios o modificaciones es el sustrato, que se ha transformado en producto, y no así la enzima. Una vez que se ha liberado el producto o los productos de la enzima,
Esta enzima es capaz de recibir a un nuevo sustrato y llevar adelante el mismo proceso, ¿no? Entonces tenemos la etapa de unión y la etapa de transformación. Esta unión física del sustrato a la enzima se da en el sitio activo o centro activo. Es una pequeña parte, porción o región de la enzima donde se lleva adelante no solamente la unión, sino la transformación del sustrato a un producto. Estructuralmente se reconocen dos sitios importantes, el sitio de reconocimiento y el sitio de catálisis. El sitio de reconocimiento, a su vez, involucra dos partes importantes. El eje peptídico, que es el espacio físico de la enzima donde se va a recibir el sustrato o sustratos, ¿no? Es una región que tiene una forma de bolsillo donde va a ingresar el sustrato para poder unirse y posteriormente transformarse. Este sitio activo, si no está unido al sustrato, pues está en contacto íntimo con moléculas del agua. Pero para que se lleve adelante la reacción, estas moléculas de agua deben ser expulsadas del sitio activo, razón por la cual entran en acción los grupos de ambientación, que están conformados por grupos apolares de aminoácidos, es decir, residuos hidrofóbicos. Entonces, estos residuos hidrofóbicos lo que hacen es repeler, expulsar las moléculas del agua del sitio activo, de tal manera que van a favorecer la unión del sustrato a la enzima y también la transformación, ¿no? Como lo podemos ver en la figura 2 y en la figura 3. El sitio de catálisis otorga grupos de fijación, es decir, aminoácidos que van a tener la capacidad de formar interacciones no covalentes con el sustrato o sustratos, de tal manera que una vez que el sustrato ingresado al sitio activo, este no pueda separarse, para que posteriormente entren en acción los grupos de catálisis. Los grupos de catálisis son los que van a promover los cambios estructurales en el sustrato para que éste genere el producto o productos, ¿no? Y posteriormente se liberen estos y la enzima nuevamente tenga su sitio activo libre para recibir a un nuevo sustrato o nuevos sustratos. Esta catálisis enzimática se lleva adelante por diferentes mecanismos: proximidad, ácido-base, tensión y covalencia. Propiedades generales. Existen modelos que tratan de explicar la forma y el comportamiento de una enzima. El primer modelo, el modelo de Fischer o modelo llave-cerradura, explica que las enzimas son estructuras rígidas, ¿no? Que ya tienen una forma bien definida y que su sitio activo tiene un espacio, una forma, una secuencia de aminoácidos específica para poder unirse al sustrato, ¿no? Lo mismo que ocurre cuando una llave ingresa a su respectiva cerradura. Es así que existe una sola llave que va a poder permitir la apertura de una puerta, ¿no? A través de la cerradura. Entonces lo propio se trata de explicar con este modelo, que existe una enzima que va a ser específica para un sustrato y va a llevar adelante la reacción sobre este sustrato y generar su producto respectivo. En cambio, el segundo modelo, el modelo de Kochland, se denomina modelo del ajuste inducido. Este modelo más bien explica que la enzima no es una estructura rígida, sino una estructura dinámica. Eso quiere decir que es una estructura que puede adecuarse, amoldarse al sustrato, ¿no? Y eso es lo que podemos ver en la imagen. Esta enzima, cuando tiene cierta aproximación al sustrato, se modifica de tal manera que va a poder alterar su sitio activo y reconocer específicamente al sustrato en cuestión, ¿no? En otras palabras, se va a ajustar debido a la inducción que promueve el sustrato. Por eso se lo denomina modelo del ajuste inducido o modelo del mano-guante. Isocimas. Las isocimas son un grupo de enzimas que llevan adelante una misma reacción, pero tienen diferente estructura, diferente localización.
celular o en tejidos. El ejemplo que tenemos acá en pantalla, ¿no?, representa la primera reacción de la glucólisis, donde la glucosa es transformada a glucosa 6-fosfato y esto conlleva cierto gasto de energía. Esta reacción se ve facilitado por la participación de diferentes enzimas. La más importante, ¿no?, la exocinasa, está localizada en hígado. Acá ha habido un error, mil disculpas. Entonces, en hígado, ¿no?, y es la que lleva adelante esta reacción. Pero la demanda de glucólisis y generación de energía no solamente se da en el hígado, sino en todas las células de nuestro organismo. Es así que otras líneas celulares, otros tejidos tienen o pueden contener sus propias enzimas, ¿no?, que llevan adelante la misma reacción. Es el caso de la glucosinasa, ¿no? Entonces, grupo de enzimas que tienen estructuras diferentes, localizaciones diferentes, pero llevan adelante la misma reacción, son denominados isocimas o isoenzimas. Actividad enzimática. La transformación de sustrato en producto, gracias a la acción enzimática, puede ser medido. Y esto se lo realiza, bueno, se lo denomina actividad enzimática. Se puede medir esta actividad en ciertas unidades. Así que tenemos los catales, que son unidades del sistema internacional, que involucran la transformación de un mol de sustrato en producto en un segundo. Otras unidades consideradas son las unidades internacionales, UI o IU. Una unidad internacional equivale a 16,7 nanocatales. Cinética enzimática. Esa actividad que llevan adelante las enzimas, es decir, la transformación de sustrato en producto en un determinado tiempo, puede verse alterado si es que en el ambiente se ven presentes ciertos factores. Así que dentro de la cinética enzimática vamos a analizar el efecto de estos factores sobre la velocidad de conversión de sustrato en producto. Es así que el primer factor es la temperatura. La temperatura influye de forma importante, especialmente en las enzimas de nuestro organismo, ya que tenemos una temperatura óptima en la cual las enzimas van a llevar adelante sin problemas y van a tener una mejor y mayor actividad a cierta temperatura, ¿no? Y como lo podemos ver en imagen, esto está cercano a los 40 grados, ¿no? No nos olvidemos que la temperatura corporal normal oscila alrededor de los 37 grados. Entonces, a esa temperatura tenemos una actividad óptima en las células de nuestro organismo. Pero si esta temperatura se altera, se modifica, la actividad también se va a modificar en consecuencia. Si la temperatura disminuyera, ¿no?, como lo vemos acá, menor a 40, o aumentara mayor a 40, ¿no?, la actividad va a disminuir. Tenemos una actividad óptima. Si la temperatura disminuye, en consecuencia la actividad también lo hace. Y si esta temperatura aumentara, pues también la actividad lo hará, ¿no? Eso se debe a que las proteínas son lábiles a cambios térmicos, ¿no?, ya que sufren el proceso de desnaturalización. Bien, entonces, ¿qué es la desnaturalización? Recordando un poco de la sesión de hace 2 sesiones. La desnaturalización es la pérdida de la forma o estructura nativa y en consecuencia de la función biológica de una proteína. Y no se olviden que las enzimas son proteínas. En consecuencia pueden desnaturalizarse. Con el pH vemos algo semejante. Tenemos un pico máximo donde se observa una actividad óptima. Esa actividad pues está cercano a 7 de pH.
No nos olvidemos que el pH fisiológico está cercano a 7, 7,40. En consecuencia, pues las enzimas van a tener una actividad cercana a la óptima. Si ese pH se altera del medio, ¿no? Ya sea que disminuya o ya sea que aumente, esto va a influenciar directamente sobre la actividad. Si el pH disminuye, la actividad en consecuencia también va a disminuir. Si el pH aumenta, en consecuencia la actividad va a disminuir. ¿Esto por qué ocurrirá? Algo semejante a lo que mencionamos en temperatura. Las proteínas también pueden desnaturalizarse, ¿no? Pueden modificar su estructura. Y en el caso del pH, principalmente por un cambio o una alteración en las cargas. En cuanto al efecto de la concentración de la enzima, las enzimas son altamente activas, ¿no? Cuando se unen a su sustrato específico, de tal manera que responden a una relación directamente proporcional. Bien, mayor cantidad de enzimas, mayor actividad, ¿no? Obviamente hasta que ya no haya el sustrato específico. Y para este punto del efecto de la concentración no tenemos una imagen, porque estas dos imágenes pertenecen al segundo efecto, pero podríamos darnos una idea del efecto de la concentración de la enzima considerando los puntos de origen hasta el punto A o B, ¿no? Donde hay una gráfica de relación directamente proporcional. Mayor cantidad de enzima, mayor velocidad o actividad. En cuanto al efecto de la concentración del sustrato, bueno, acá se da la gráfica o figura que ustedes ven en pantalla, ¿bien? Donde se están enfrentando, ¿no? La concentración del sustrato versus la velocidad máxima, que esto se plasma también en la actividad. Y se están identificando tres puntos importantes, ¿no? Los están denominando A, B y C. Y en función de la cantidad de sustratos que es diferente en los tres puntos, pues se va a ver un cambio en la velocidad o en la actividad enzimática. En el punto A existe cierta cantidad de enzimas, ¿no? Bueno, en realidad la enzima se va a mantener constante, ya que lo que se está midiendo acá es el efecto de la concentración del sustrato. En la figura A hay muy poca cantidad de sustrato, en consecuencia estos se van a unir fácilmente a los sitios activos de la enzima y esta enzima lo va a transformar en producto, ¿no? Liberando los productos uniéndose a otro sustrato. Hasta acá, mayor concentración de sustratos, pues incrementan la velocidad de reacción. En el punto B vemos un efecto semejante, es decir, se va aumentando la concentración o cantidad del sustrato y en consecuencia la velocidad también se va incrementando. Esto porque todavía hay enzimas que tienen los sitios activos libres, a los cuales pueden unirse otros sustratos, ¿no? Y transformarse en productos. Pero ¿qué ocurre en el punto C? En el punto C ya tenemos gran cantidad o concentración de sustrato. Las enzimas ya están saturadas, es decir, sus sitios activos están ocupados con sustratos para que puedan ser transformados a productos. Recién se liberen estos y recién quede el sitio activo libre para que pueda ingresar otro sustrato, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de sustrato, la velocidad ya no se incrementa de forma exponencial, sino que ya tiene una región donde se va a mantener constante debido a que el sitio activo de la enzima se menciona que se ha saturado. Bien, es así que se encuentra este tipo de representación, ¿no? No es lineal, no se asemeja a una parábola, ¿no? Entonces se menciona como conclusión de que las enzimas tienen una velocidad máxima, que es a la cual pueden llegar debido a que también pueden saturarse si existe mucha cantidad o concentración de sustrato en el medio. Inhibidores enzimáticos. Los inhibidores son un grupo de compuestos químicos que van a disminuir la actividad enzimática. Estos pueden ser inhibidores reversibles e irreversibles. Los que vamos a analizar primero son los inhibidores reversibles. Bien, los inhibidores reversibles, ya su nombre lo menciona, son compuestos que van a afectar de forma reversible la actividad enzimática.
va a depender mucho de la concentración del inhibidor. Para que una enzima vuelva a ser activa, ¿no? Tendría que disminuir el inhibidor, la concentración del inhibidor en el medio, para que de esta manera pueda reconocer a su sustrato y volver a ser activa. Entonces existen dos tipos de inhibiciones reversibles, ¿no? Las competitivas y las no competitivas. Los inhibidores entonces competitivos son aquellos compuestos químicos que compiten por el sitio activo de la enzima. Es decir, son compuestos químicos que tienen cierta semejanza estructural al sustrato o se parecen sustancialmente al sustrato de tal manera que pueden unirse fácilmente al sitio activo de la enzima. Pero al no ser el sustrato específico de la enzima queda bloqueada. Es decir, esta enzima que se ha unido al inhibidor no va a poder transformar este inhibidor en un producto. Entonces ahí se concluye que la enzima ha sido inhibida, pero de forma reversible. Como ya lo había mencionado, este inhibidor, al igual que el sustrato, se va a unir mediante enlaces no covalentes, razón por la cual en algún momento va a poder existir la separación física del inhibidor de la enzima, razón por la cual el sustrato va a poder volver a ingresar ese sitio activo y reactivar a la enzima, ¿no? Ahora, este proceso se da gracias a una diferencia de concentraciones. El que se encuentra en mayor concentración hace que la enzima sea activa o sea inhibida. Si está el sustrato en mayor concentración, esa enzima va a ser normal, funcional. Pero si de forma inversa es el inhibidor el cual se encuentra en mayor concentración, esa enzima pues va a ser inhibida, ¿no? Va a ser paralizada su función. Los no competitivos tienen una actividad semejante, pero no lo realizan a nivel del sitio activo. ¿Ven? El sustrato es capaz de unirse al sitio activo y en consecuencia ser transformado a un producto. Pero el inhibidor, ¿no? El inhibidor, si está presente en el medio, puede unirse a otra región, a otra parte, a otro punto de la enzima. De tal manera que esta unión va a provocar una modificación del sitio activo y en realidad de la estructura misma de la enzima, de tal manera que no va a reconocer ahora a su sustrato. Entonces la transformación del sustrato en producto también queda paralizada. Esto también es reversible y mucho va a depender de la concentración del sustrato del inhibidor. Y si existe la remoción del inhibidor del medio, pues la enzima vuelve a su estado normal, inicial, funcional, de tal manera que va a poder transformar el sustrato en producto. En cambio, los inhibidores irreversibles, como los ejemplos que tienen ahí en pantalla, ¿no? Iodocetamida, disopropilfluorofosfato, metales pesados, oxidantes y algunos antibióticos, lo que van a hacer es unirse de forma covalente al sitio activo de la enzima. Si existe una unión covalente, no se olviden que estos son enlaces fuertes, estables. No va a poder entonces, en consecuencia, separarse físicamente este inhibidor de la enzima. Por lo tanto, el sitio activo queda bloqueado. Y en consecuencia, esa enzima ya no es funcional, prácticamente inservible para la célula, ¿no? Entonces, es el mecanismo de acción de muchos agentes utilizados, ¿no? En la eliminación de plagas, en la eliminación de algunos microorganismos, ¿no? Como es el caso de los antibióticos. Regulación de la actividad enzimática. Eh, Existen dos puntos de regulación, uno de la cantidad y otro a nivel de la actividad propiamente. La cantidad o concentración enzimática es regulado gracias a la expresión genética, ¿no? Propia de la célula, es decir, los sitios y puntos de control que hay en el DNA. No nos olvidemos que la enzima es una proteína y las proteínas están pues codificadas dentro del DNA o ácido desoxirribonucleico. Entonces la información guardada en el DNA va a promover su expresión en un RNA mensajero y este a su vez en una proteína gracias al proceso de traducción, ¿no?
Entonces, esta proteína puede especializarse en una enzima y llevar adelante la función respectiva. Entonces, acá también se menciona el dogma principal de la biología molecular, que implica dos procesos, transcripción y traducción. Es decir, una porción, una región, un gen del DNA será expresado a un RNA mensajero y este, a su vez, ser traducido a una proteína. Regulación de la cantidad de enzimas. Justamente se da a ese nivel, ¿no? Se da a nivel genético. Existen ciertos reguladores de los genes que permiten su expresión. Entonces, pueden existir algunas moléculas que bloquean ese sitio, ese regulador de la expresión del gen, de tal manera que se van a bloquear, ¿no? Se van a bloquear los procesos de transcripción y traducción. Consecuencia, no va a haber RNA mensajero y tampoco va a haber la proteína. De esa manera se disminuye la cantidad de una enzima. Cambio, este proceso se conoce como represión. En cambio, un proceso inverso denominado inducción hace lo opuesto. Existe también moléculas denominadas inductoras que van a unirse a cierta región reguladora del gen a nivel del DNA, que lo que van a provocar es aumentar el proceso de transcripción y en consecuencia la expresión de ese gen. De tal manera que va a generar un RNA mensajero, viene el proceso de traducción y se genera la proteína o enzima específica. Entonces, si hay esta inducción, se incrementa la cantidad o concentración de las enzimas. Y con este otro proceso, más bien lo que se hace es mantener la concentración de enzimas. No se va a incrementar porque este proceso de expresión génica se ha paralizado. No, no hay transcripción, mucho menos traducción. Regulación de la actividad enzimática. Existen dos mecanismos, regulación alostérica y modificación covalente. La primera hace énfasis a que las enzimas son estructuras dinámicas. ¿Bien? Entonces sustenta el modelo de Kochland o del ajuste inducido. Es decir, que la enzima puede sufrir ciertos cambios conformacionales en su estructura, ¿no? Entonces, hay puntos o regiones diferentes al sitio activo que se conocen como sitios alostéricos o sitios de control o sitios de activación, ¿no? O sitios de inhibición, donde pueden unirse moléculas reguladoras, ¿no? En este ejemplo que vemos acá, tenemos una enzima donde se van a identificar dos partes importantes. El sitio catalítico, que lo está representando como C, y el sitio regulador o alostérico, que lo está representando como R. Si en el ambiente apareciera un modulador, ¿no? Un activador, un inhibidor o un regulador, este se va a unir a ese sitio. Y en consecuencia, ¿qué va a ocurrir con la estructura nativa de la enzima? Se va a modificar, ¿no? Pero sí, se va a modificar de tal manera que va a ser capaz de reconocer al sustrato específico, ¿no? Entonces vuelve una enzima menos activa a una enzima más activa, ¿no? Entonces se ha modificado conformacionalmente la estructura de la enzima de tal manera que se ha podido adaptar al sustrato y llevar adelante su transformación, ¿no? Y acá tenemos el complejo enzima-sustrato. Puede ir esto también en sentido opuesto. Si es que hubiera una remoción del modulador o regulador, es decir, una separación o escisión de este modulador de la enzima, este va a modificar su estructura de tal manera que ahora no va a poder reconocer al sustrato en cuestión, ¿no? Y ahí tenemos una enzima inactiva. Acá lo representan con la forma del sitio activo, ¿no? Que acá está con una forma rectangular y acá en una forma triangular, haciendo énfasis a que se va a poder reconocer el sustrato que también tiene una forma triangular, ¿no? En cambio acá ya no, por la forma. Modificación covalente. Lleva adelante o trata de explicar que existen ciertos grupos funcionales que se pueden unir covalentemente a algún punto región de la enzima.
No necesariamente el sitio catalítico, no necesariamente el sitio alestérico, sino cualquier otro punto de la enzima, especialmente aquellos donde se identifican aminoácidos que tienen en su estructura grupos alcohol. Tres aminoácidos importantes: serina, treonina y tirosina. Entonces, regiones donde están presentes estas cadenas R de esos aminoácidos pueden sufrir ciertas modificaciones covalentes y ser unidas a grupos fosforilo, ¿no? Fosforilación, grupos adenilo por la adenilación, grupos uridilo por la uridilación, inclusive grupos metilo mediante la metilación, ¿no? Y eso es lo que se trata de representar con esta imagen. Esta modificación covalente también se lleva adelante gracias a la participación de enzimas. Los que promueven la unión, para un ejemplo claro como es la fosforilación, los que promueven la unión del grupo fosfato, en el ejemplo que tenemos a la serina, se denominan enzimas sinasas. Entonces son las que van a promover esa unión. Ahora, esto es reversible. No se olviden que es reversible. Entonces, la separación de ese grupo fosfato también se puede llevar a cabo gracias a la participación de otra enzima denominada fosfatasa, que lo que va a hacer es romper el grupo fosfato y volver a la enzima a su estructura nativa. Organización de las enzimas. Tenemos tenemos niveles de organización. El primer nivel es la localización celular. Muchas enzimas se localizan específicamente en ciertas partes de la célula, ¿no? Como ejemplos les voy a dar que en el lisosoma hay enzimas hidrolasas, aquellas que más bien degradan, ¿no? Compuestos grandes a compuestos pequeños. En el citoplasma pueden encontrarse ciertas enzimas de tipo ligasas y liasas. En la mitocondria se pueden encontrar enzimas óxido-reductasas, ¿no? En realidad, cada organela, ya en su momento lo habíamos analizado, lleva adelante una función específica. Y esta función específica se da gracias a la presencia de determinados grupos de enzimas. Como lo habíamos mencionado, el lisosoma se encarga de degradar, gracias a su pH ácido, gracias a la generación de radicales libres y también a la presencia de ciertas enzimas, como lo había mencionado, las hidrolasas. Segundo nivel, hace referencia a la asociación de enzimas que puede existir. Existen enzimas simples que llevan adelante una sola reacción, es decir, una enzima específica se une a un sustrato, se lleva a la unión física, el sustrato se cambia en producto y bueno, se genera el producto en cuestión. Hablamos de una enzima simple. Así como también existen complejos multienzimáticos, ¿no? Es decir, cercanía, inclusive unión física mediante enlaces no covalentes de diferentes tipos de enzimas. Y en consecuencia se van a llevar adelante varias reacciones. El ejemplo que tenemos en pantalla es el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que lleva adelante la transformación del piruvato en acetilcoenzima A. Podemos identificar ahí la participación de tres enzimas importantes para llevar adelante esta reacción. Enzimas multifuncionales. Este grupo de enzimas hace mención a una sola enzima, pero que a diferencia de las primeras pueden llevar adelante varias reacciones debido a la presencia de varios sitios activos. Cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos son un grupo de compuestos orgánicos e inorgánicos cuya función principal es la activación enzimática. Es decir, vuelven a las enzimas a su forma activa, de tal manera que puedan reconocer a su sustrato específico. Aquellos que son de naturaleza inorgánica se les aplica el nombre de cofactor, ¿ya? Son los cofactores inorgánicos. Y aquellos que son orgánicos, pues se los denomina coenzimas. Estos grupos químicos inorgánicos y orgánicos se conocen mejor con el nombre de minerales para el caso de los inorgánicos y vitaminas para el caso de las coenzimas. Bien, entonces tenemos que como ejemplos, ¿no? Magnesio, calcio, manganeso, zinc, hierro, cobalto. Y llevan adelante o favorecen la activación enzimática mediante estos procesos. En cambio, las coenzimas, tenemos dos grupos, ¿no? Los redox,
que transportan exclusivamente el hidrógeno, y el otro grupo que puede transportar grupos diferentes al hidrógeno. En el primer grupo tenemos, ¿no?, el NADS, FADS, el flavin mononucleótido, la coenzima Q, ácido ascórbico. Este significa nicotina adenin dinucleótido reducido. Este flavin adenin dinucleótido reducido. Flavin mononucleótido y bueno, los dos posteriores que habíamos mencionado. Dentro de los transportadores de otros grupos, ¿no?, tenemos la coenzima A, el difosfato de tiamina, fosfato de piridoxal, biotina, tetrahidrofolato, cobalamina, ¿no? Entonces acá importante como coenzimas las vitaminas hidrofílicas, es decir, aquellas que pertenecen al complejo B y la vitamina C. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.